Hola, muy buenos días. Bienvenido otra vez a nuestro tiempo aquí en la iglesia. Espero que hoy te encuentres bien. Y pues yo por mi parte estoy bien. También mi familia, gracias a Dios, estamos muy bien. Y saludos a todos. Hoy estamos en noviembre y el segundo domingo de noviembre. Y va a ser el tercer domingo, de hecho, de noviembre. Y entiendo que ahora muchos de los que están viendo los videos se encuentran en México, algunos también se encuentran en Guatemala, en presencia de sus familias, y saludos a sus familias igual. No conozco a todas las familias personalmente, a muchos sí, pero no todos, pero espero que sea de bendición hoy estar en la palabra de Dios. Estamos en Lucas todavía, Lucas 8, hoy tenemos una historia muy bonita, pero primero una pregunta, y la pregunta es esta: cuando tú analizas tu vida y la vida de tu familia, ¿cómo puedes ver los efectos del enemigo en tu vida y en la vida de tu familia? Cuando lo pensamos, en realidad a veces vivimos cosas muy tristes, ¿no es cierto? Vemos cosas muy tristes en nuestras familias, vemos que el enemigo ha logrado hacer muchas cosas muy feas. Y a veces es algo desesperante ver cuando uno sufre mucho las consecuencias del pecado en la vida. Uno que es como a veces esclavizado en el pecado, y a veces sentimos desesperados, a veces sentimos a quién pueda acudir, porque es muy feo la destrucción de lo que hace el enemigo en nuestras vidas y las vidas de personas a quienes amamos mucho. Y verlos sufrir así en el pecado es terrible. ¿A quién podemos acudir? Pues hoy tenemos una historia de mucha esperanza para cada uno de nosotros. Y es la historia de Jesús en Lucas 8, en su encuentro con un endemoniado. Y vamos a comenzar nuestro tiempo primero con una oración. Hablemos con Dios. Padre Santo, venimos hoy en tu presencia para estudiar tu palabra, y nos has dejado esta historia tan hermosa cuando tú enfrentaste los poderes de las tinieblas en la vida de uno de tus hijos y lo liberaste. Dios, nosotros igual 2000 años después de esa historia seguimos viviendo los efectos muy feos del enemigo. Y también hoy te necesitamos en nuestras vidas personales, y también, Dios, personas a quienes amamos mucho, hijos, hermanos, padres, amigos. Dios, necesitamos que nos ayudes, y te rogamos que nos ayudes. En nuestra historia hoy, oh Dios, ayúdanos ver, comprender la grandeza de tu poder, y también ayúdanos a nosotros en nuestro tiempo a acudirnos a ti y encontrar en ti la ayuda que necesitamos. Gracias, Jesús, por escucharnos. En tu santo nombre decimos esto. Amén. Lucas 8, vamos a leer en total entre versículos 26 y 39 de Lucas 8. Primero vamos a leer de 26 a 29. Hablando de Jesús y sus discípulos. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque se le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas
y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Esos son los primeros versículos de nuestra historia y son versículos muy instructivos. En primer lugar, nos enseñan que sí existen cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero el mundo espiritual en realidad existe. Existen ángeles, pero también existen demonios. Y los demonios son reales y los demonios tienen fuerza, tienen poder, como podemos ver aquí en esta historia. A este hombre, él estaba atormentado por esos demonios que tenía en él. La pregunta es, ¿cómo llega un hombre o una mujer a estar así de feo bajo el poder de los demonios? Y la historia realmente no nos cuenta, no nos narra, pero podemos imaginar que en algún momento este hombre tomó decisiones malas de abrirse a su influencia de esos demonios. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, vamos a leer que desde un principio existían las cosas como la brujería, la hechicería, los curanderos, y siempre la Biblia dice que Dios odia todo esto. Y quiero decirte a ti claramente, entiendo que en muchas partes del mundo mucha gente busca estas cosas, diciendo que creen en Dios, por algunos motivos buscan la ayuda de los hechiceros, de los brujos, de los curanderos. Y voy a decir esto con mucho cuidado: no debes nunca acercarte a las fuerzas de las tinieblas, porque te expones a muchas cosas que te quieren hacer daño, como vemos en esta historia. Entonces, vemos en esta historia que todo esto existe, pero al mismo tiempo tenemos que ver claramente quién es más fuerte. Aquí no vemos, en lo que hemos leído, una lucha, una batalla entre luz y tinieblas, entre Jesús y los demonios. Los demonios, al ver a Jesús, lo reconocen. Dicen: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios conocen a Jesús, los demonios creen en Jesús y lo reconocen, y ellos se dan cuenta que Él es más que ellos, porque dice: te ruego que no me atormentes. Él reconoce el poder de Jesús, que Jesús es el que tiene más poder. Entonces no es cuestión de quién tiene más fuerzas. Los demonios sí tienen fuerzas, pero Jesús es mucho más fuerte. Es lo primero que tenemos que ver de todo esto. Lo segundo que tenemos que ver de todo esto es lo que hace el demonio en la vida de este hombre. Es muy feo. Y les diría esto: es como un cuadro, pinta un cuadro. Lo que hace el demonio en la vida de este hombre es como un cuadro a lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dice aquí que el hombre no se vestía, andaba desnudo. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Ya no vivía con su familia, ya no vivía en una casa normal, vivía entre los muertos. Versículo 29 dice que la gente trataba de controlarlo con cadenas, pero tenía una fuerza sobrenatural, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Y pinta algo muy feo, una vida muy triste. Este hombre, bajo el poder del enemigo, vivía separado de su familia, separado de sus seres queridos, y vivía mal, vivía solo, y vivía los efectos de las fuerzas de las tinieblas. Y es lo mismo en nuestras vidas. Lo que el enemigo quiere hacer con nosotros es hacernos sufrir. No quiere nada de bueno para nosotros. Cuando él, desde un principio, con Adán y Eva, los tentaba, nunca les dijo lo que iba a venir después. Él siempre pinta al pecado como algo hermoso, como algo bonito. Y es lo mismo con nosotros. Las tentaciones lo pinta bonito, pero no dice lo que viene después. Adán y Eva, miren lo que pasó con ellos. Perdieron su inocencia, perdieron su hogar. Dios los corrió del jardín del Edén. Ellos perdieron la habilidad de ver a Dios. Después de comer, ya no pudieron ver a Dios con sus ojos. Hubo una separación entre Dios y ellos. Ellos después
La primera persona muerta que vieron fue uno de sus hijos, su segundo hijo, matado por su hijo primogénito. Y de cargar a su hijo muerto en sus brazos y darse cuenta, es por nuestra culpa. Es feo lo que hace el pecado y también en nuestras vidas el pecado, el pecado hace mucho daño a nosotros también, ¿no es cierto? Nos separa de nuestras familias. Podemos hablar de que nos separa de Dios. Nuestros pecados crean una distancia entre nosotros y Dios. Podemos ver en nosotros los vicios, algo tan feo, ¿no es cierto? Podemos hablar de adicciones a químicos, lo que hace un ser humano. Alcohol, drogas, sexo. También somos esclavizados, es decir, no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Podemos hablar de rencores, no podemos salir de rencor a veces, no podemos salir de celos, de envidias, de enojo, de ira, de muchas cosas que tenemos en nuestras vidas. Y en nuestros hogares también, por el pecado. Un lugar que debe ser un lugar de amor y de paz y tranquilidad y confianza es todo lo contrario. Es donde uno sufre a veces más heridas, divorcio, separación, abusos, traición. Podemos hablar de muchas cosas. El dolor de lo que hace el pecado y el enemigo en nuestras vidas es algo muy feo ver todo esto. Nuestra historia no nos cuenta cómo veían las personas a ese hombre, si lo veían con temor, si lo veían con disgusto. Pero yo te pregunto, cuando tú ves a una persona que sufre los efectos del enemigo, una persona, un drogadicto, un borracho que está tirado en la calle, se ha orinado, se ha vomitado y está ahí inconsciente, ¿qué piensas? Pues a veces sentimos que no lo queremos ver, que él está viviendo su merecido por lo que las decisiones que ha tomado en su vida. A veces, si es un familiar, si es tu papá o uno de tus hijos, sientes una tristeza, ¿no? ¿Cómo fue para este hombre? Pues la Biblia no dice cómo fue para él, pero adentro de todo esto, el hombre loco, que viviendo como un animal, existía uno que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús siempre tiene compasión para los que viven bajo el poder del enemigo. Y Jesús, en este momento, lo quiere ayudar, y la ayuda y la esperanza para este hombre está en Jesús. Vamos a seguir leyendo versículo 30. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Legión se refiere a muchos seres. Y ni siquiera podía contestar este hombre. Los demonios en él contestaron por él. Legión, somos muchos. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Saben que algún día Jesús los va a mandar al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Y es decir, con una palabra, Jesús dice la palabra y los demonios salen del hombre, entran en los cerdos y ya no están en la vida de ese hombre. Vemos el poder de Jesús con una sola palabra. Y mira, Jesús ganó la victoria final cuando fue a la cruz, cuando resucitó de la muerte. Ganó el derecho de redimirnos del poder del enemigo. Y el que tiene la fe y el arrepentimiento en Jesús, en ese momento queda libre del poder del enemigo. Y en esto está la esperanza para tú y para mí.
En Jesús podemos vivir libres y con esperanza del poder del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente abrir el corazón a Él. La fe y el arrepentimiento en Jesús. Y con esto Jesús entra a vivir en nuestros corazones, hace su hogar en nosotros. Donde vivía el enemigo antes, donde vivían demonios antes, ahora Jesús mismo entra a vivir en nosotros. Y no es decir que en nuestras vidas todos los cambios van a ser de noche a la mañana. Este hombre fue de un momento al otro, estaba mal y segundos después estaba bien. Y a veces quisiéramos que las cosas fueran así. A veces si hablamos de adicciones, a alcohol, a drogas, a hábitos muy arraigados que tenemos en nuestras vidas, queremos todo fácil. Y a veces es una lucha de por vida, pero necesitamos ver la esperanza que hay en Jesús para mí, para ti, para los de nuestras familias, a quienes amamos mucho. Hay esperanza en Jesús y esas son las muy buenas noticias. No sé lo que estás viviendo en tu vida o en la vida de tu familia, pero en Jesús hay poder para vencer los efectos del pecado y el enemigo. Y hay que acudir a Él. Hazlo. Hazlo tú por tu propia cuenta y habla con los de tu familia que necesitan igual a Jesús. Pues la historia sigue. Vamos a leer algo muy triste. Versículo 34. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué miedo? ¿Por qué no alegría? ¿Por qué no gozo? Al ver a uno de su pueblo en su sano juicio, rescatado, liberado del poder de las tinieblas. Y no dice que tuvieron alegría y gozo, dice que tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que Él subió a la barca para irse. Qué triste, ¿no? En vez de decir a Jesús, Jesús, quédate con nosotros, te rogamos que te quedes para ayudarnos, para enseñarnos. Todo lo contrario, queremos que te vayas. Y Jesús se fue de allí. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Hay personas que ven el poder de Jesús, escuchan del poder de Jesús, escuchan el mensaje de Jesús y se huyen. Y algunos tienen miedo de acercarse a Jesús. ¿Por qué el miedo? Pues Juan 3 dice así. Quiero leer esto con ustedes. Juan 3, 18, 19. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y allí vemos el temor que los de la historia y de nuestro tiempo, algunos sienten en el momento de escuchar el mensaje de Jesús. El temor que sienten es el temor a que sus obras queden al descubierto. Están en presencia de Dios, están en presencia de la luz y prefieren las tinieblas. Y hay personas que dicen, yo no quiero acercarme a Jesús, temo fallarle. Y en realidad su temor no es de fallar. En realidad eso es un pretexto. Aman más a su pecado que el perdón.
Les gusta el pecado y no lo quieren dejar. Y es un temor equivocado. Deben temer estar en el juicio de Dios sin ser perdonados. Pero en nuestro tiempo también hay personas que al ver el poder de Jesús, le dicen que se vaya. Y Jesús se irá y los dejará. Y te pregunta a ti, ¿qué de ti? ¿Qué haces tú con el mensaje de Jesús? Y espero con todo mi corazón que no seas como estas personas. Pues tenemos 2 versículos más. La historia termina con algo muy hermoso. Una vida cambiada. Versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Cuando Jesús te salva y te perdona, tú lo amas. Y este hombre amaba a Jesús. En ese momento le dice, Jesús, quiero estar contigo, quiero quedarme contigo, te ruego que me permitas estar contigo, porque me has salvado, me has liberado, me has cambiado y te amo, te quiero y quiero estar contigo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Jesús le da una tarea y le dice, ahora te toca seguirme y decirle a la gente lo que yo he hecho por ti. Y siempre es así. Cuando Jesús nos perdona y nos salva, nos redime, es para contar a otras personas siempre. Esto es nuestro gozo y alegría, es lo que estoy haciendo con ustedes. Jesús ha abierto mi mente y mi corazón a su verdad, y aquí estoy haciéndolo con ustedes. ¿Y con quién debemos comenzar? Pues comenzamos con los que están en la casa. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús había hecho mucho por él. Y él fue y se lo contó a todos de su pueblo. Mira, si Jesús ha hecho una obra en tu vida, si tú tienes un conocimiento de lo que Jesús hace en nuestro tiempo del año 2020, Dios quiere usarte a ti. Lo mismo con sus discípulos. Él los entrenó y les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándolos a seguir todo lo que les he enseñado a ustedes. Y es lo mismo con nosotros. Vamos simplemente y contamos las grandes cosas que Cristo ha hecho para nosotros. Y me hace pensar mucho en la canción, quiero cantar una linda canción. ¿No es cierto? Cuando Jesús ha hecho algo por nosotros, queremos cantar y decir, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás. Como yo cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Entonces tú que has sido transformado por Jesús, cuenta a las personas en tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. Y esta es la gran esperanza que tenemos en Jesús. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias por esta historia tan hermosa de la transformación, el poder tuyo para transformarnos. Jesús, otra vez te confesamos que te necesitamos mucho. Y te pido en especial, oh Dios, las vidas esclavizadas en el pecado, personas que están bajo el poder del enemigo. Señor, te pido que liberes a esas personas.
del pecado que sea, de la adicción que sea. Jesús, en ti hay esperanza. Úsanos en nuestra generación para contar lo que tú haces y has hecho por nosotros. Usa a los hombres y las mujeres que están viendo este video en lo mismo, en los lugares, en los pueblos donde están. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues voy a cantar la canción a ver cómo sale. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que esté